Hola, hola, hola a todos mis queridos fanáticos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy, mis amores? Espero que estén súper bien, rebosantes de energía y listos para recibir una dosis masiva de noticias emocionantes. Porque hoy, señores y señoras, les traigo un tema que, créanme, va a generar un terremoto en el universo de las series turcas. Y como bien habrán adivinado por el título, la noticia que ha sacudido el mundo entero, y en particular los corazones de los apasionados seguidores de Can Yaman y de Method Demir, ha llegado. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino del chisme, en el análisis minucioso, en la especulación, y sobre todo, en la euforia que nos provoca esta bomba informativa. Pero antes de que nos lancemos a desmenuzar cada detalle, y para que no se pierdan ni una sola pizca de lo que está por venir, les quiero hacer una petición especial. Por favor, suscríbanse al canal si aún no son parte de esta maravillosa comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos, porque les aseguro que vienen muchas, pero muchas más noticias interesantes sobre sus actores turcos favoritos. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gusta. Es la forma perfecta de mostrarme su apoyo. Así que sin más preámbulos ni dilaciones, vámonos directo a lo que nos compete. El 4 de agosto de 2025 del mundo, o al menos el mundo de las redes sociales y los amantes de las series turcas, se paralizó. La noticia que hizo temblar los cimientos de la farándula llegó Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien, mis amores. El dúo dinámico, la pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, ha vuelto a ser el centro de atención. Y no es por una nueva serie ni por un reencuentro en pantalla, es algo mucho más jugoso, más intrigante y, francamente, inesperado. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Bueno, la noticia bomba, el titular que ha inundado los portales de noticias y las redes sociales, es que Can Yaman y Method Demir están juntos. O al menos eso es lo que los medios turcos, los paparazzi al acecho y las redes sociales nos están sugiriendo a gritos. Imagínense la locura colectiva. Para aquellos que no están completamente familiarizados con la historia de estos dos ídolos, permítanme refrescarles la memoria rápidamente. Can Yaman y Method Demir protagonizaron Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, una serie que se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Su química en pantalla era explosiva. Una sinergia que traspasaba la pantalla y nos dejaba a todos suspirando y soñando con un amor tan apasionado como el de Sanemikhan, los personajes que interpretaron. Y por supuesto los fans, como siempre, soñaron, fantasearon y esperaron con la esperanza de que ese amor mágico y electrizante trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Los rumores y las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos no tardaron en aparecer durante la época dorada de la serie. Se hablaba de citas secretas, de cenas románticas a la luz de las velas, de escapadas furtivas que se mantenían en secreto. Pero ante todas estas conjeturas, tanto Can Yaman como Method Demir siempre negaron rotundamente cualquier vínculo romántico. Siempre insistieron en que eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo, que se respetaban y se admiraban mutuamente, pero que no existía nada más allá de una linda amistad. Y como suele suceder, al final, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se centró en su carrera, viajando por el mundo conquistando nuevos mercados y protagonizando otras series exitosas que lo consolidaron como uno de los actores más cotizados de Turquía y del mundo. Method Demir también continuó su trayectoria profesional, protagonizando otras producciones que la establecieron como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, cosechando éxitos y ganándose el cariño del público con su carisma y talento. Y ahora, años después de que Erkencikus llegara a su fin, boom. La noticia que nadie esperaba, Can Yaman y Method Demir están juntos. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo comenzó todo? Bueno, la información que tenemos hasta el momento es, como suele ocurrir en estos casos, un poco fragmentada, llena de misterio y con algunos detalles que aún permanecen en la sombra. Al parecer, todo comenzó con un reencuentro casual. Los rumores señalan que se encontraron en una fiesta privada, un evento exclusivo donde coincidieron. Se dice que conversaron, que la chispa resurgió con fuerza, que la conexión que siempre existió entre ellos volvió a encenderse.
Y por supuesto los paparazzi, siempre al acecho con sus cámaras preparadas, lograron capturar algunas imágenes de ellos juntos abrazados, sonriendo cómplices y mad. Es que, como era de esperarse, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, desatando un auténtico huracán de emociones y especulaciones. Pero ojo, mis amores, que aquí viene lo interesante. Porque en el glamuroso y a veces turbio mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser manipulado. ¿Inventado? ¿Exagerado? La verdad no lo sé. Pero lo cierto es que hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido la noticia. El silencio, en estos casos, es oro. Y ese silencio premeditado, ese mutismo estudiado, solo aviva la llama de la especulación y alimenta el morbo de los fanáticos. Los fans, como era de esperar, están que no caben en sí mismos. Los comentarios en las redes sociales son un festival de corazones, de emojis de enamorados, de mensajes de apoyo incondicional, de peticiones para que confirmen la noticia. Es una verdadera locura, una explosión de alegría y emoción desbordada. Y por supuesto también hay quienes se mantienen un poco más escépticos, con los pies en la tierra. Quienes piensan que todo es un montaje cuidadosamente orquestado, que se trata de una estrategia de marketing bien calculada para generar atención mediática, o incluso para promocionar algún nuevo proyecto secreto que tengan entre manos. El tiempo, mis amores, el tiempo implacable y revelador, será el que dicte sentencia y nos revele la verdad. Pero ¿qué implicaciones podría tener esta noticia para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, si realmente están juntos, esto podría cambiar muchas cosas. Podría generar nuevos contratos publicitarios, podría aumentar el interés en sus proyectos individuales, podría abrirles puertas a nuevas oportunidades. Todo es posible en el dinámico mundo del espectáculo. Y por supuesto, está la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. ¿Se imaginan a Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando una nueva serie, una película o una campaña publicitaria juntos? Eso, mis queridos seguidores, sí que sería un bombazo, un evento que paralizaría al mundo entero. Pero más allá de las especulaciones, de los rumores y de las conjeturas, creo que lo que es más importante es que respetemos su privacidad, su espacio y sus decisiones. Independientemente de lo que pase, ellos tienen el derecho absoluto de vivir su vida como mejor les plazca, de la manera que les haga felices. Y si deciden hacer pública su relación, si deciden compartir su amor con el mundo, bueno, les deseamos lo mejor, toda la felicidad del mundo y todo el amor que merecen. Y si deciden mantener su relación en secreto, si prefieren resguardar su intimidad, también lo entendemos y lo respetamos. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y el amor en sus vidas. Mientras tanto, nosotros, los fans, los incansables seguidores, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal que nos revele la verdad. Seguiremos analizando cada foto, cada vídeo, cada me gusta, cada comentario. Somos como detectives privados investigando minuciosamente cada detalle. Y por supuesto seguiremos debatiendo sobre el tema en las redes sociales, en los foros de discusión, en los grupos de fans en todos lados. Es parte de la diversión, de la emoción, de la pasión que sentimos por ellos. Así que, ¿qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Creen que es verdad? ¿Les gusta la idea de que estén juntos? ¿Esperan con ansias un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque quiero saber qué piensan, qué sienten, qué expectativas tienen. Sus comentarios son muy importantes para mí. Quiero leerlos a todos. Y bueno, mis amores, con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia bomba de Can Yaman y Demet Özdemir, hemos especulado, hemos soñado, hemos fantaseado, y hemos disfrutado del chisme, porque a quien no le gusta un buen chisme de vez en cuando. Hemos revivido la emoción de Erkenci-Kuş, y hemos dejado volar nuestra imaginación. Hemos compartido nuestras esperanzas y deseos. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo, y que hayan sentido la misma emoción y el mismo entusiasmo que yo sentí al compartir esta noticia con ustedes. Recuerden que lo importante es disfrutar del mundo de las series turcas, de sus actores favoritos, de la magia y las emociones que nos provocan, y de la comunidad que hemos construido. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos, de darle like si les gustó, de darle amor y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Eso me ayudaría muchísimo. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque les aseguro que vienen muchas más sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más análisis y sobre todo, más emoción. Chao, chao. Y hasta la próxima, mis amores. S.